Bueno, continuando con el tema de micosis profundas o sistémicas, en esta sesión vamos a revisar coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis es una micosis profunda o sistémica, válgase la redundancia, provocada por dos agentes etiológicos dimórficos, que es el Coccidioides simitis y Coccidioides posadaci. Tiene gran variedad de manifestaciones clínicas, pero principalmente se observan la coccidioidomicosis primaria pulmonar y la coccidioidomicosis progresiva diseminada. Pueden ustedes encontrarlo también como enfermedad de Posadas, enfermedad de Wernicke o fiebre del desierto, ¿sí? ¿Por qué fiebre del desierto? Las cepas de Coccidioides imitis y Coccidioides posadacis suelen habitar en zonas semidesérticas, donde las temperaturas fluctúan desde 0 hasta 45 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que estas cepas tienen gran resistencia a altas temperaturas. De hecho, se ha comprobado que aguantan hasta 50 grados centígrados de temperatura. Aprovechan los suelos áridos y arenosos de los desiertos porque contienen pocos nutrientes y eso mismo propicia que haya pocos hongos que compitan por esos nutrientes, ¿sí? Es decir, hay muy pocos hongos que tienen la capacidad de resistir a esas temperaturas y de vivir bajo esas condiciones. Entonces, por esa razón encontramos ahí a Coccidioides simitis y Coccidioides posadaci. En el caso de Coccidioides simitis lo vamos a encontrar en lo que es en la zona sur de California y la zona fronteriza con México, ¿sí? Es decir, Estados Unidos. Vamos a encontrar también en el caso de Coccidioides simitis, también algunos focos en México y en Centroamérica. En el caso de Coccidioides posadaci, pues se va a presentar, perdón, en el resto de Estados Unidos y en el resto de Centro y Sudamérica, ¿sí? Que son estos que vemos aquí. Bien. Se considera como tal una enfermedad americana porque la mayoría de los reportes que se tienen registrados han sido precisamente en el continente americano. Dentro de sus aspectos epidemiológicos, bueno, el 98% de las veces coccidioides va a entrar a partir de las vías respiratorias y sí tenemos casos cutáneos, solo que suelen ser muy raros. ¿Cómo van a entrar? A partir de traumatismos en la piel. Esta enfermedad como tal es independiente de la edad, aunque tiene cierta preferencia hacia los adultos y se cree que esto se debe a que el hongo como tal tiene receptores para hormonas. Entonces, por eso se explica, digamos, o se explicaría su predilección hacia los adultos. Afecta con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres en una relación de 4:1 y suele ser mortal para embarazadas. Vamos a ver que toda enfermedad debilitante va a provocar que esta enfermedad se agrave. Es muy frecuente en campesinos, soldados o inmigrantes, es decir, todos aquellos que estén en contacto directo con esas tierras semidesérticas, bueno, ahí es un factor de riesgo para adquirir esta enfermedad. En cuanto a su patogenia, ya dijimos que necesitamos aspirar partes del hongo. ¿Cuáles son las partes del hongo que tenemos que aspirar? Los artroconidios, ¿sí? Los artroconidios van a ser fragmentos del hongo que van a entrar por las vías respiratorias, van a viajar hacia los bronquios, y los alvéolos, y allí se van a proliferar. Una vez proliferando, van a formar esférulas. Estas esférulas, a su vez, dentro de ellas van a formar endosporas. Conforme va madurando, se liberan las endoesporas y entonces, como tal, bueno, sucede ya el primo contacto de este patógeno con nosotros, ¿sí? Cuando el sistema inmune es bueno, los artroconidios pueden ser destruidos desde el momento en que entran hasta el alvéolo, ¿sí? Es decir, cuando llegan a los bronquios y los alvéolos, ahí pueden ser destruidos los artroconidios. Sin embargo, no siempre nuestro sistema inmune logra, digamos, eliminar a todos y aquellos que sobreviven son los que terminan formando las esférulas y formando las endosporas y como tal ahí se da ya la primoinfección. Hablando de la primoinfección, del 60 al 75% va a ser asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Que va a pasar desapercibida por nosotros, pues no nos vamos a dar cuenta que tuvimos la enfermedad. Del 25 al 40% van a ser síntomas que se pueden confundir fácilmente con una gripe normal, ¿sí?
Y del 0.5 al 2% de los casos nos van a dar ya sintomatología pulmonar grave. Entonces, tenemos que ver cuáles son los factores de virulencia de coccidioides como tal. Tienen capacidad de transformación morfológica, es decir, bifascismo. Ya vimos que de artroconidios pueden pasar a esférulas y de esférulas a endosporas y como tal, bueno, se va repitiendo el ciclo y se van formando nuevos hongos como tal y eso va favoreciendo la infección. Tienen gran potencial biótico. ¿Por qué? Una sola esférula puede producir hasta 800 endosporas y cada endospora básicamente va a dar origen a un nuevo honguito, ¿sí? Entonces, imagínense si nosotros cuando aspiramos, un solo artroconidio produce muchas esférulas, entonces a partir de esas esférulas nosotros vamos a tener gran cantidad de endosporas que son patógenos potenciales, ¿sí? Por eso se dice que tiene gran potencial biótico. Y precisamente como tiene gran potencial biótico, suele ser utilizado para bioterrorismo. Tiene también una envoltura hidrofóbica. Esta envoltura le confiere resistencia a su ambiente extremo. Acuérdense que él está presente en zonas donde fluctúan las temperaturas de 0 hasta 45 grados. Una cobertura mucilaginosa de sus endosporas. Puede producir grupos sulfidrilos y proteasas externas e internas. Y también se defiende contra el ataque del hospedador, contra el ataque inmune, a través de la producción de metaloproteinasas. Estas metaloproteinasas lo que hacen es degradar la cobertura de glucoproteínas que tiene para que así el sistema inmune no lo pueda reconocer y como tal pues pase desapercibida o se escape, digamos, de nuestras células inmunes. Les decía hace un momento que tiene gran variedad de manifestaciones clínicas. Vamos a ver 3 principalmente. Coccidioidomicosis primaria, es decir, a partir del primo contacto sucede una infección, puede ser pulmonar o puede ser cutánea, todo depende de la vía de entrada, de nuestro hongo. En el caso de pulmonar ya dijimos que la mayoría de los casos suelen ser asintomáticos, es decir, del 60 al 75% van a ser asintomáticos y solamente los podríamos detectar a través de una prueba de intradermorreacción para ver si estuvimos en contacto con esta enfermedad, ¿sí? Tenemos también la sintomática. La sintomática es del 25 al 40% de los casos y, bueno, habíamos mencionado que desarrolla un cuadro respiratorio leve, es decir, lo podemos confundir con una simple gripa, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser algunas lesiones que se deriven de este cuadro respiratorio? En un caso ya un poco más grave, serían la presencia de nódulos, ¿sí? Hablando de la cutánea, pues ya dijimos que es muy raro que entre por la vía cutánea, es decir, a través de traumatismos en la piel. Por lo tanto, es poco común. Su topografía, ya cuando se da la infección, su topografía habitual suele ser la cara, suelen ser los brazos, suelen ser las piernas. Bueno, ¿qué lesión se va a producir? Porque acuérdense que es una cutánea. Sería un chancro acompañado de adenitis y linfangitis, ¿sí? De hecho, ya en casos más graves de la cutánea, suele incluso confundirse con la esporotricosis. Aquí vemos las lesiones cutáneas, ¿sí? Bien. Ahora, hablando de la coccidioidomicosis secundaria o progresiva, la coccidioidomicosis secundaria o progresiva va a ser una diseminación del hongo, pero a partir del foco primario. Es decir, si entró a través de los pulmones, pues entonces vamos a tener una coccidioidomicosis pulmonar persistente, ¿sí? Tuvimos el primer foco, fue con síntomas leves. Acuérdense que podríamos pensar que es una gripe, ¿no? Entonces no se trata, sigue ahí la enfermedad, nuestro sistema inmune no está del todo bien y como tal, bueno, se sigue desarrollando el hongo y se forma ya una coccidioidomicosis secundaria pulmonar persistente. Esto es de 3 a 4 meses después del cuadro primario. Imagínense cuánto tiempo tarda ahí. Es propio de pacientes con enfermedades debilitantes, VIH, embarazo, diabetes, por ejemplo. La meningitis suele ser la forma grave más común.
se va a diseminar desde los pulmones, entrando hacia el sistema nervioso central y bueno, va a inflamar como tal las meninges, ¿sí? Y tenemos la cutánea secundaria progresiva. La cutánea secundaria progresiva, su diseminación va a ser hacia la piel, huesos y los ganglios linfáticos, ¿sí? Y esto propicia la aparición de lesiones en cualquier parte del cuerpo. De hecho, aquí tenemos un ejemplo de las lesiones de una coccidioidomicosis cutánea secundaria. Y tenemos también la coccidioidomicosis generalizada, que esto ya es en pacientes inmunosuprimidos, ¿sí? Pacientes con VIH. Su diseminación va a ser por vía linfática y hematógena y puede llegar a cualquier órgano, incluyendo el sistema nervioso central. Por lo tanto, por el tipo de lesiones y por el tipo de cuadro respiratorio que se da, necesitamos nosotros hacer un diagnóstico diferencial. En este caso, hablando del cuadro pulmonar, pues haríamos un diagnóstico diferencial con la influenza, ¿sí? Porque acuérdense que la influenza pues también se suele ver como una gripe. La neumonía bronquial atípica, la bronquitis, incluso la tuberculosis. ¿Por qué? Porque en casos más graves podemos tener ya tos, pero ya con tos productiva como tal, hemoptisis. Bien. También, por ejemplo, hablando de la coccidioidomicosis cutánea, bueno, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial contra la esporotricosis, contra la blastomicosis, contra el carcinoma espinocelular. ¿Por qué contra la esporotricosis? Porque produce chancros. Y los chancros, en el caso de la esporotricosis, si se acuerdan, empiezan a seguir los vasos linfáticos y se dan como cordones de heridas, ¿sí? De nódulos y de incluso heridas verrugosas, dependiendo del tipo de esporotricosis que tenemos. Y la coccidioidomicosis generalizada, que es ya en casos graves, pues contra la esporotricosis hematógena, que también es el caso más grave de esta micosis. Bien, para su diagnóstico, utilizamos el examen directo de muestras como esputo, lavados bronquiales, exudados y escamas. Cuando hablamos de escamas, bueno, se hace un raspado de la herida, se recogen esas escamas ¿cómo se llama? En un cristal, en un portaobjetos, que es la palabra adecuada, y se le agrega una solución de hidróxido de potasio, ¿sí? ¿Qué buscamos? Las esférulas. Se buscan como tal las esférulas. Aquí vemos una esférula con las endosporas dentro, ¿sí? También podemos ayudarnos de la intradermorreacción, que ya dijimos que nos ayuda a detectar los asintomáticos. Entonces aquí tenemos una intradermorreacción positiva. Podemos ayudarnos de pruebas inmunológicas, podemos ayudarnos de biopsias, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en las biopsias? También las esférulas. Podemos encontrar esférulas como tal en las biopsias. ¿Por qué aquí no coloco cultivos? Sí se pueden hacer cultivos de este tipo de patógenos, sin embargo, por su potencial biótico, acuérdense que se reproducen en gran cantidad, son considerados de alto riesgo, ¿sí? De alto riesgo biológico, por lo que solamente se realizan cultivos con personal especializado en laboratorios especializados y de cierto nivel de bioseguridad, ¿sí? Es decir, de 3 para arriba. Por esa razón, en laboratorios clínicos en un hospital no se suele hacer cultivo de este patógeno. Bien, para su tratamiento se utiliza la anfotericina B, sobre todo para los casos diseminados y los casos graves. ¿Quiénes son los que se enfrentan a casos diseminados y casos graves? Aquellos pacientes inmunosuprimidos o con enfermedades debilitantes. Es de administración intrahospitalaria porque es tóxico y hay que vigilar continuamente al paciente. Y el tratamiento es de 2 a 3 semanas, incluso se puede extender, pero hay que darles descansos al paciente por el grado de toxicidad como tal de la anfotericina. En resumen, coccidioidomicosis provoca principalmente un cuadro pulmonar, suele ser asintomático en el 60% de los casos, y cuando provoca lesiones cutáneas, son lesiones como chancros, por lo tanto hay que hacer diagnóstico diferencial contra la influenza en el caso de los cuadros pulmonares y contra la esporotricosis principalmente en el caso de los casos cutáneos, ¿sí? ¿Quiénes son los que lo producen? Coccidioides imitis y Coccidioides posadacea en zonas desérticas. Eso es todo por la sesión. Gracias.